Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 16 de julio. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Le agradecemos que nos acompañe y que se informe con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Tristemente, la agenda de hoy nos presenta un panorama país de muchísima gravedad en la salud y en la economía. En la economía, la crisis provocada por la pandemia disparó el desempleo, que alcanzó el 20.1% para el trimestre de marzo, abril y mayo de este año. Este es el nivel más alto en la historia del país. En Costa Rica, el desempleo se ha medido aplicando distintas metodologías, pero en ninguno de esos cálculos se registra una cifra semejante de desempleo a la de hoy. Los datos significan que en el país hay casi 500.000 de personas sin trabajo, 468.000 para ser exactos, una cantidad que representa un aumento de 190.000 personas sin empleo más respecto del mismo periodo del año anterior. Los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo muestran además que la crisis es especialmente severa con las mujeres, ya que entre ellas el desempleo sube al 26%, mientras que para los varones fue del 16.3%. En las noticias sobre salud, las proyecciones reveladas hoy por la Comisión Nacional de Emergencias indican que de continuar el ritmo actual de contagios, a mediados de agosto próximo, el país llegaría a 100.000 casos acumulados de COVID-19 y para ese momento habría una demanda de 360 camas de cuidados intensivos, una cantidad que excede completamente la capacidad de respuesta pública. Las cifras del reporte epidemiológico diario continúan creciendo. Hoy se registran 560 nuevos contagios y hay 207 personas hospitalizadas a causa del COVID. 35 de ellas necesitan cuidados intensivos. La cifra de muertes también sigue creciendo. En las últimas 24 horas fallecieron otras 2 personas y desde que se inició la pandemia ya han muerto 42 personas. Son días muy difíciles para todas las familias en Costa Rica. Días en que las palabras como solidaridad, equidad y fortaleza se vuelven fundamentales para mantenernos unidos como un solo país, como un solo grupo humano. Vayamos ahora a ver nuestros titulares. Adelante. Uno de cada 5 personas perdió su empleo desde que inició la pandemia en Costa Rica. Así lo reveló el INEC. Hoy se registró el segundo pico más alto de casos positivos por COVID-19. Con los 560 nuevos contagios, llegamos a un total de 9.546. 207 personas permanecen hospitalizadas por COVID-19. Si la tendencia de internamiento actual se mantiene, para el 14 de agosto, podrían haber 360 pacientes en cuidados intensivos. Al país le espera un panorama complejo y de mucha incertidumbre en materia financiera. Así lo aseguró la Contralora este jueves ante los diputados. El desempleo en Costa Rica alcanzó el 20.1% entre marzo y mayo, es decir, 1 de cada 5 personas en el país está buscando empleo. Esta cifra se considera histórica, incluso duplica la cifra de desempleo que se tuvo durante la crisis de los 80s, que fue un 10%. La periodista Ana Marta Arce nos amplía la información. Adelante, Ana Marta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, el INEC reveló este jueves que cerca de 500,000 personas en Costa Rica se encuentran en desempleo, mientras que poco más de 300,000 en subempleo, es decir, que trabajan menos de 40 horas a la semana. Algunos economistas proyectan que el año puede incluso cerrar con un 30% de desempleo. Vamos a ver la siguiente información que hemos preparado. 468,000 personas en el país se encuentran sin empleo, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El desempleo alcanzó en Costa Rica una cifra histórica del 20,1% entre marzo y mayo. Es decir, 1 de cada 5 personas en Costa Rica se encuentran en busca de trabajo. Según el INEC, las cifras representan un aumento de 8,8 puntos porcentuales comparado al mismo periodo, pero del año anterior. Es decir, 319,000 empleos menos que hace un año. Esta cifra actual supera y duplica el porcentaje de desempleo que se mantuvo en la crisis de los 80, tal y como se muestra en el gráfico, llegando en ese entonces a un 10%. Parte de este impacto se le atribuye a la situación que atraviesa el país con la pandemia. Es sin duda la afectación de la crisis sanitaria que ocasiona la COVID-19 lo que está impactando en el desempleo que estamos observando. Nosotros también estamos considerando y observando que las personas que más están siendo afectadas por grupos de edades es la población joven. El economista Juan Pablo Arias considera que la afectación total llega a las 900,000 personas, contemplando las 400,000 que se encuentran en subempleo, es decir, que trabajan solo 40 horas por semana y desean trabajar más. Entre marzo y mayo, el subempleo aumentó 8 puntos porcentuales. Una tasa del 20% significa que de cada 5 personas que quieren empleo, hay una persona que no lo logra conseguir, que está desempleado. A esos números se ponen un poco más fuertes si le agregamos la tasa de subempleo. Eso quiere decir que entre el desempleo y el subempleo estamos alcanzando casi 900,000 personas, 500,000 personas desempleadas y 400,000 personas subempleadas, lo cual corrobora que el mercado laboral en estos momentos está pasando por una rigidez fuerte, una estrechez bien grande. Las mujeres continúan presentando una mayor tasa de desempleo, posicionándose en un 26%, mientras que los hombres alcanzan un 16,3%. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, afirmó que ve con preocupación los datos y agregó que está haciendo un gran esfuerzo para generar alternativas de empleo. Hemos puesto a disposición los 50,000 cupos de becas para llevar cursos con Coursera y también seguimos haciendo un llamado a que las personas puedan sumarse a la actividad agrícola para poder ocupar los 77,000 puestos de trabajo que se han logrado identificar en el agro y que probablemente seguirán incrementándose. También seguimos trabajando en la identificación de puestos de trabajo que sabemos que están disponibles y en los que se requiere, por supuesto, el desarrollo de mayores competencias para que las personas con mayor facilidad puedan sumarse a esos puestos de trabajo. El desempleo en Costa Rica ha venido aumentando desde el año 2010, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. El economista Juan Pablo Arias proyecta que debido a la pandemia el país puede alcanzar un 30% de desempleo a finales de año. Unos números que nosotros estábamos sacando nos arrojó aproximadamente una tasa del desempleo entre el 30 y el 33%. Eso considerando que muchas empresas van a mantener sus contratos suspendidos con trabajadores, los cuales en términos prácticos también es considerado desempleo porque no están generando ingresos. Eso va a venir a erosionar fuertemente las finanzas de la caja, con todo lo que ha venido sucediendo, no solamente el desempleo, con toda la hospitalización que está al máximo, que está al tope. La cifra de 20,1% es considerada la más alta en las distintas formas en las cuales se ha medido el desempleo en el país. Bueno, y es que precisamente este jueves el Ministerio de Hacienda también anunció que los ingresos tributarios bajaron casi un 12% en el primer semestre de este año, cerca de 78,000 millones de colones menos. Esta situación argumentan que se debe a la pandemia que enfrenta el país.
El Ministerio de Hacienda anunció este jueves una caída del 12% en los ingresos tributarios en el primer semestre del año, lo que equivale a 78.000 millones de colones menos. Según Hacienda, esto obedece a los efectos de una menor actividad económica ocasionada por los efectos de la pandemia en el país. En mayor medida caen el impuesto a la renta y el impuesto del valor agregado. Durante el primer semestre del 2020 se tiene que los ingresos totales tributarios del gobierno central muestran una reducción del 11,63%. Esto obedece principalmente a los efectos de una menor actividad económica ocasionada por el tema del COVID-19. Así como tenemos una afectación en el ingreso total, esto se empieza a observar con un nivel de detalle en cada uno de los diferentes ingresos tributarios que tiene el gobierno central. Concretamente, caen el impuesto sobre la renta y cae el impuesto sobre el valor agregado. La única aspecto que es interesante señalar en esta caída es que el componente de impuesto a valor agregado relacionado a actividades internas sí muestra una variación de crecimiento. Para el economista Juan Pablo Arias, es normal y esperable esta situación, ya que el consumo y la inversión han bajado durante este año. El economista advierte que el gobierno debe considerar nuevas alternativas que no conlleven nuevos impuestos y puedan generar alivio a la crisis económica que atraviesa Costa Rica. Hace aproximadamente unos 50 años, un economista estadounidense, Arthur Laffer, hizo un estudio en el cual demostró que en economías que vienen cayendo principalmente, una disminución en la tasa de recaudación, principalmente de impuestos indirectos, va a provocar una mayor recaudación general de ingresos. Y por lo tanto, y por el contrario, una mayor tasa impositiva de impuestos indirectos va a provocar una menor recaudación. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que revisar esos estudios, tiene que contextualizarlos en la economía de Costa Rica. Hacienda también informó que la reducción en los gastos es insuficiente para que el Estado registre un menor déficit en las finanzas. Precisamente para ampliar ambos temas vamos a conversar con la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales. Muy buenas noches, doña Roxana, gracias por acompañarnos, Roxana. Quizás empecemos con el tema del desempleo. Estamos viendo una cifra histórica de 20,01% de desempleo, una situación nunca antes vista. ¿Cómo podemos valorar esta situación y cómo podemos también buscar otras alternativas que generen un alivio a esta crisis? Sí, bueno, es muy lamentable que efectivamente hoy se anuncia un dato nuevo sobre desempleo y que llega al 20%, particularmente afectando a las mujeres, que en este caso el desempleo ronda el 26%. Esta es una situación que se ha venido complicando poco a poco. Estos datos muestran los resultados de marzo, abril y mayo, y recordemos que esta crisis inició a mediados de marzo, es decir, todavía no se refleja totalmente el efecto que ha tenido esta pandemia sobre la economía, y es probable que los próximos meses se siga incrementando el desempleo. Y no solamente el desempleo, sino también el subempleo, que son todas aquellas personas que han visto reducidas sus jornadas laborales, que si sumamos la cantidad de personas desempleadas más las subempleadas, podríamos estar hablando de cerca de 800,000 personas que están teniendo problemas de ingresos. Y obviamente esto se va a traducir en un incremento en los niveles de pobreza. Precisamente ayer el CEPAL anunció un nuevo estudio de este seguimiento que hace de la pandemia y estima que, por ejemplo, la economía costarricense va a crecer, o más bien va a decrecer un 5,5% y posiblemente la pobreza llegue incluso al 25% este año. Entonces es muy lamentable que estos indicadores de desempleo, que pueden seguir empeorando, van a afectar directamente la calidad de vida de las personas y también está afectando significativamente las finanzas del Estado. Podríamos decir entonces que para fin de año, o sea, faltan 5 o 6 meses para finalizar el año, podríamos esperar incluso un porcentaje de 25-30% en el desempleo del país. Sí, es probable que el desempleo continúe aumentando y eso va a depender de qué tanto se logre controlar la pandemia. Ya hemos visto en estos días un cierre casi total de la economía. Si esto continúa así, pues vamos a seguir siendo afectados. Muchas personas tienen actualmente sus jornadas o sus contratos digamos temporalmente reducidos o a la espera de reactivar actividades económicas. Sin embargo, puede ser que muchas empresas más bien ahora estén diciendo terminar
decidiendo terminar el negocio porque no es sostenible, ¿verdad? Para muchas de ellas mantener tantos meses cerrada su actividad económica y sabiendo que tienen que hacer frente muchas a créditos, a pagar las planillas que tienen, las obligaciones, impuestos municipales, impuestos del Estado, y bueno, esto podría complicar aún más el panorama. Pero esperemos que poco a poco logre reactivarse la economía y los niveles de desempleo logren controlarse. ¿Podría en este momento estar parte de la solución alternativa de momento en la Asamblea Legislativa para que pueda generar fluidez económica al Estado, para que pueda disponer de dinero y apoyar a estas familias que se encuentran en estados críticos económicamente? Yo creo que es muy urgente que todos los sectores nos pongamos de acuerdo por la forma en que podamos reactivar esta economía, porque si no la reactivamos no vamos a generar empleo, no vamos a generar ingresos. Pero en este momento ya sabemos que, por ejemplo, las ayudas del Bono Proteger no tienen financiamiento, ya muchas personas se les vence el tercer mes y ya no hay más dinero para otorgarles por más plazos estos dineros y muchísimas personas haciendo fila. Entonces yo creo que es urgente que se llegue a un acuerdo nacional de manera que todos los sectores que mantienen ingresos altos puedan contribuir en esta pandemia, ¿verdad? Se ha hablado, por ejemplo, de los impuestos a los trabajadores del sector público, sin embargo debería contemplarse no solamente salarios del sector público, sino también sector privado. Hay muchas personas que todavía mantienen altos ingresos que pueden contribuir, y no solamente hablamos de salarios, sino también de rentas. Hay personas que viven de grandes rentas por inversiones, ¿verdad? Y hablamos entonces de rentas de capital o intereses, y esto se plantearía de manera temporal. ¿Por qué así? Bueno, necesitamos solventar esas necesidades básicas de la población y sabemos que ahorita con la economía prácticamente paralizada, muchas de estas personas que posiblemente estén tratando de emprender alguna actividad o algún negocio no lo estén logrando, y necesitamos darle seguridad por lo menos a sus necesidades básicas a estas familias, y para ello necesitamos obtener recursos para el Estado, ¿verdad? Para que el Estado pueda seguir realizando estas transferencias, por lo menos en algún tiempo, mientras se logra reactivar la economía. Roxana, también vemos reflejada parte de esta situación crítica que está viviendo la economía del país en la reducción de los impuestos, de la recaudación de impuestos. ¿Cómo podemos visualizar, o cómo puede visualizar usted, siendo economista, este tema? Y si realmente ahora vemos que el gobierno le está apostando mucho al tema de los impuestos, ¿es una buena alternativa en este momento donde las familias quizás no tienen fluidez económica, donde hay un gran porcentaje de personas desempleadas o en subempleo? ¿Es bueno que el gobierno cambie esta alternativa, que apueste a otras opciones, o cómo valora usted el tema de los impuestos? Bueno, me parece que el Estado debe buscar formas alternativas para financiarse, efectivamente imponer impuestos más altos y menos en la clase media o en las clases sociales más bajas sería muy contraproducente. Entonces hay que buscar formas de establecer impuestos, pero como mencionaba ahora, o que son impuestos temporales a estos sectores económicos que tienen ingresos altos, que mantienen ingresos altos, porque sabemos que lo hay. Hay impuestos que se han planteado, por ejemplo, a la riqueza, que se podrían estar generando, y bueno, entonces sí es necesario establecer y llegar a un acuerdo nacional sobre cómo financiar estos gastos. Ya sabemos también que hay una serie de recortes que se están haciendo en el sector público, pero no es suficiente, ¿verdad? Ya el mismo Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal podría llegar incluso al 10% este año y podría empeorarse en el momento en que la actividad económica se contraiga aún más. Perfecto, Roxana. Nada más para finalizar, entonces, valoraciones importantes de estos dos temas, recomendaciones indispensables para ver un nuevo rumbo, no a mediano o a largo plazo, sino de forma inmediata, que pueda ir cambiando poco a poco la situación. Yo creo que es urgente que nos pongamos de acuerdo de diferentes grupos. Esto no lo va a resolver el Estado, no lo van a resolver los diputados. Necesitamos el sector público, sector privado, la empresa, municipalidades, actores sociales, aportar para poder reactivar la economía. Si la economía se reactiva, no se va a reactivar ni los ingresos ni el empleo. Entonces necesitamos aportar desde todas las áreas, y hay que hacer un consenso y no solamente pensar en el muy corto plazo, sino que esto va a determinar también el desarrollo de Costa Rica en los próximos años. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces las declaraciones de doña Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo desde Heredia. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce por este completo reporte. Vamos ahora a ver el estado del tránsito, gracias a Cámaras Viales. La sección de Cámaras Viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. La primera imagen que tenemos es en la ruta 39, en circunvalación en la zona de Atillo 8. Se ve la carretera muy despejada, muy poco tránsito, como corresponde a un momento de restricción vial sanitaria. Las condiciones de rodaje son buenas. Luego pasamos ahora a la rotonda de San Sebastián, un panorama similar, muy pocos carros, las condiciones de rodaje son buenas y la visibilidad también lo es. Nos movemos ahora hacia la ruta 1 en el sector del Hospital México, en donde se ve la carretera completa y totalmente despejada, casi sin vehículos rodando. Nos movemos ahora ruta 10 en el sector de la Basílica de Los Ángeles, en Cartago. No hay prácticamente vehículos en este momento por la calle. La sección de Cámaras Viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. 7 de la noche con 21 minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, ya venimos con más. ...207 personas permanecen hospitalizadas por COVID-19. Si la tendencia de internamiento actual se mantiene, para el 14 de agosto podrían haber 360 pacientes en cuidados intensivos. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Este 25 de julio celebramos la herencia guanacasteca con diferentes documentales. Con el auspicio de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, presentamos a las 2:30 de la tarde el Quijongo Guanacasteco, donde se rescata la riqueza de este original instrumento de nuestra pampa. A las 3 de la tarde el documental Mujeres de Altura, que narra la historia de distintas guanacastecas que sirvieron en los quehaceres domésticos de las grandes haciendas de esta zona. A las 4 de la tarde presentamos La Chola de Bagaces, elaborado por la Universidad Estatal a Distancia. Este audiovisual rescata la figura de Marielos Jiménez, quien se ha dedicado a recoger las tradiciones e historia de su cantón. Y a las 4:45 de la tarde, El Artesano de Guaitil, parte del programa Somos Cultura y donde conoceremos a Andy Campos, un joven de herencia chorotega que preserva el talento de la artesanía. ¡Viva la anexión de Guanacaste! Aquí en 13, Costa Rica Televisión. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas.
Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Vivimos en un mundo industrializado. Debido a nuestros patrones de consumo, nuestros desechos son vertidos al medio ambiente, sin oportunidad de volver a ser utilizados. Sin embargo, el reciclaje nos ofrece una alternativa para aminorar la voraz destrucción de los recursos naturales del planeta. Empezamos a generar residuos que le vamos ganando tiempo a la naturaleza. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y nos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra 578,74. El precio del dólar en la venta 582 colones con 86 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Se estima que cada hora un paciente llega a los centros de salud con COVID-19. Para hoy, Costa Rica registró 560 casos en 24 horas y 2 nuevos fallecimientos. Costa Rica registró 560 nuevos contagios de COVID-19 este 16 de julio, mientras las autoridades sanitarias advierten que cada hora llega un nuevo paciente en busca de atención médica y la ocupación hospitalaria crece aceleradamente. De los 9.546 casos acumulados durante la pandemia, 4.126 son mujeres y 5.420 son hombres. Entre los casos positivos se destacan 1.200 menores de edad y 483 adultos mayores. El país registra 560 casos nuevos de COVID-19 para un total de 9.546 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 4.126 mujeres y 5.420 hombres, de los cuales 6.750 son costarricenses y 2.796 son extranjeros. Asimismo, en las últimas 24 horas fallecieron otras 2 personas afectadas por la enfermedad, que ya cobra 42 víctimas mortales desde el pasado 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso positivo. Se registran 42 lamentables fallecimientos, 17 mujeres y 25 hombres, con un rango de edad de 26 a 94 años. Los decesos más recientes se registran en la tarde de ayer. El primero de ellos se trata de una mujer de 77 años, costarricense, vecina de Punta Arenas. La mujer se encontraba internada en el Hospital San Juan de Dios, siendo diagnosticada con COVID-19 el pasado 15 de julio, mismo día que falleció. Padecía de cáncer de piel, mieloma múltiple y arritmia cardíaca. El segundo fallecimiento se registra en el Hospital Calderón Guardia y se está en proceso de notificación a la familia. A la fecha, 2.673 personas ya se recuperaron del virus en 79 cantones. La Comisión Nacional de Emergencias estima que si el aumento de los casos de COVID-19 continúa al ritmo actual, los servicios de salud colapsarían en agosto próximo. En las últimas 24 horas, 19 personas más fueron hospitalizadas y otras 4 ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. Es decir, que este 16 de julio, 207 pacientes permanecen en un hospital y 35 en alguna unidad de cuidados intensivos. Si esa tendencia continúa, es probable que el próximo 14 de agosto, cerca de 360 personas estarían en cuidados intensivos, lo que superaría la capacidad actual de atención, según las proyecciones de los expertos de la Sala de Análisis de Atención de Situación Nacional de la Comisión Nacional de Emergencias. Si nosotros queremos que esta curva no se manifieste como está en este momento, necesitamos empezar a ser mucho más agresivos, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, acatar las medidas que hemos venido diciendo todos los días en estas conferencias de prensa, para que así esa curva que estamos viendo tan a la alza pueda mantenerse, idealmente inclusive disminuir. Y eso va a depender de cada uno de nosotros.
Actualmente, los hospitales nacionales ya superaron el 50% de su ocupación, debido al aumento de personas contagiadas por el COVID-19. Por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia tiene 77% de ocupación, el Hospital México 55% y el Hospital San Juan de Dios 67%, mientras que el CEACO ya tiene el 91% de las camas llenas. La estrategia tiene que basarse en la prevención y la prevención solo está en nuestras manos, la prevención solo está de nuestro lado y por eso necesitamos trabajar muy fuertemente en las medidas comunitarias, la organización comunitaria, la comunicación y la cooperación conjunta, y esa estrategia a nivel comunitario es lo que nos va a permitir, además de la responsabilidad individual, poder evitar enfermarnos. El objetivo fundamental es que no enfermemos y que no tengamos que ir a un centro de salud. Si no tenemos condiciones para cumplir la cuarentena, podemos acudir al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que podamos cumplir la cuarentena en un centro de atención de casos positivos o sospechosos y de esta forma vamos a estar más protegidos. Protegemos a nuestra familia y protegemos a nuestra comunidad. Así que ya sabemos, la respuesta está en nuestras manos. No podemos depender de solamente los servicios de salud. Hacemos todos los esfuerzos para ampliar esa capacidad, pero no podemos basar nuestra estrategia ahí. En los últimos 3 días, el país superó los 9.000 casos de COVID-19. Para este 16 de julio, se registra un total de 9.546. Hay 266 albergues que podrían habilitarse de ser necesario y están ubicados en 55 cantones. Estos albergues tienen capacidad para atender a 16.000 personas, ya sea por la atención de la pandemia o por otras emergencias como inundaciones o deslizamientos. La Comisión Nacional de Emergencia realizó este jueves un mapeo de los centros que pueden habilitarse como albergues en caso de requerirse, ya sea para atender a personas relacionadas con la pandemia del COVID-19 o bien por las emergencias que se puedan presentar debido a la condición lluviosa, tales como inundaciones o deslizamientos. 3 tipos de albergue que habilitar durante las próximas semanas y en cada una de las comunidades. El que tiene que ver el centro de atención de casos positivos, el sitio para aislamiento de casos sospechosos y de cara al periodo lluvioso también los centros de albergue para personas sanas que habitan en condiciones de vulnerabilidad en zonas propensas a inundación. En total tienen identificados 266 centros de atención de personas que pueden convertirse en albergues en 55 cantones. 72 de esos albergues serían para al menos 4.371 personas de 39 cantones que requieren atención por la pandemia del COVID-19. Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, aclaró que es necesario habilitar albergues cuando alguna comunidad lo requiere para evitar que el virus se propague, si la persona o la familia no tiene las condiciones adecuadas para mantener el aislamiento. Es la primera protección para las familias, donde no haya una condición sanitaria, ambiental adecuada o de seguridad para que las personas hagan su aislamiento. La primera protección va a ser para la familia de quien resulte con un diagnóstico positivo por COVID, porque eso nos reduce esa transmisión. En segunda instancia va a ser una protección para la misma persona que va a recibir una atención adecuada, especializada, para poder sobrellevar este periodo en el que está con el riesgo mayor de enfermar. Y en tercera instancia, para la comunidad, porque estos sitios ofrecen seguridad. Tenemos disposición para tener seguridad en el sitio para que las personas no deambulen por la comunidad y se les pueda dar toda la asistencia que requieren en estos sitios. San José y San Ramón ya tuvieron albergues de este tipo y lograron atender a 73 personas, donde se le garantizó atención adecuada, protección y así además evitar la propagación del COVID-19. Que la estrategia de contención comunitaria para aquellos sitios donde no haya personas que no pueden hacer su aislamiento en la vivienda donde residen, es una estrategia sumamente efectiva y positiva. Ya lo hemos demostrado con 73 personas que han sido dadas de alta en estos centros de atención de casos positivos. Tenemos en este momento 192 personas que están siendo protegidas. 194 albergues serían para atender a 12.278 personas afectadas por otras emergencias.
La Contraloría autorizó a la Caja Costarricense del Seguro Social una nueva compra, esta vez de 4 ventiladores pulmonares. A la fecha, la Caja solo ha recibido 22 de los 311 ventiladores que encargó y compró desde marzo. La Contraloría General de la República autorizó a la Caja Costarricense del Seguro Social la compra directa de 4 ventiladores pulmonares urgentes para la atención de pacientes COVID-19. La Contraloría General de la República le autorizó a la Caja Costarricense del Seguro Social la compra de 4 ventiladores pulmonares, equipos que serán de utilidad para la atención de la pandemia. El monto máximo autorizado es por $142.000. Como le hemos indicado a esa entidad, deberá respetar siempre los principios de transparencia a la hora de realizar las compras e informar o dejar documentada la información de la contratación que realice para el acceso del público. Los equipos son específicamente para las unidades de cuidados intensivos, por lo que las características técnicas de esos ventiladores son muy detalladas para ser usados en dichas áreas. La Caja ya ha realizado procedimientos de compra de este tipo de ventiladores, pero a la fecha la institución no ha podido recibir la mayor cantidad de equipos porque las empresas se han visto afectadas a la hora de obtener los suministros de insumos, retrasando así la fabricación. Además, ha habido afectación en la logística de traslados, con lo que las entregas también han sufrido retrasos. El día de ayer, la Caja Costarricense de Seguro Social recibió la autorización por parte de la Contraloría General de la República para la compra de 4 ventiladores pulmonares invasivos adicionales. Esta compra es adicional a las ya autorizadas por parte de la Contraloría y se debe a que una de las empresas que fue adjudicada con una cantidad de ventiladores de la compra original pues trajo ventiladores adicionales a los que se le habían solicitado. Entonces en la compra original se le habían comprado 30 ventiladores y en estos momentos la empresa tiene 4 ventiladores adicionales ya en el país. Entonces en ese momento la Caja decide pues solicitar un nuevo permiso para comprar esos 4 debido obviamente a la importancia que tiene contar con estos equipos en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Al 7 de julio, la entidad aseguradora solo había recibido 22 de los 311 equipos contratados de manera urgente en marzo, poco después de detectado el primer caso positivo de coronavirus en el país. El cantón de Dota es el único cantón que continúa sin registrar casos de COVID-19. Hoy llegamos al segundo pico más alto en toda la pandemia. Repasemos las cifras. Tenemos al día de hoy 560 nuevos casos en las últimas 24 horas. Esto arroja que en total acumulamos 9.546 contagios desde que inició la pandemia. Hay afortunadamente 2.673 personas que ya vencieron a la enfermedad. En hospitalización tenemos el día de hoy 207 pacientes, de los cuales 35 requieren cuidados intensivos. El país registra el lamentable saldo de 42 personas fallecidas a causa del COVID-19. 30.000 personas en Estados Unidos se someterán a la vacuna experimental contra el coronavirus. Veamos la información. Una vacuna contra el nuevo coronavirus entrará en su fase final de pruebas el 27 de julio. Así lo informó el martes la compañía estadounidense de biotecnología Moderna, primer laboratorio en alcanzar esta etapa. El ensayo se hará con 30.000 participantes en Estados Unidos. La mitad recibirá la vacuna en dosis de 100 microgramos y la otra mitad se le suministrará un placebo. El primer objetivo será comprobar si la vacuna es segura y evitar la infección del coronavirus. Si la persona contrae la COVID-19, se tratará de ver si la vacuna puede frenar el avance de los síntomas. El estudio se extenderá hasta el 27 de octubre de 2022. El anuncio se realizó luego que la publicación científica New England Journal of Medicine presentara el martes los resultados obtenidos desde la primera fase de investigaciones. Estos mostraron que las primeras 45 personas vacunadas desarrollaron anticuerpos del virus. Los voluntarios fueron divididos en grupos de 15. Cada uno recibió dosis de 25, 100 y 250 microgramos y una segunda dosis 28 días después. 3 participantes no recibieron su segunda dosis, incluyendo uno que tuvo sarpullidos en sus piernas, y otros 2 porque contrajeron síntomas de COVID-19, pero dieron negativo en exámenes posteriores.
Tras la primera ronda, los niveles de anticuerpos resultaron más altos. Luego de la segunda, los participantes tenían más anticuerpos que la mayoría de los pacientes de COVID-19. Más de la mitad de los participantes sufrió efectos secundarios leves o moderados, como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza en el cuerpo y en el lugar de la inyección. La tecnología de Moderna, basada en ARN mensajero, apunta a dotar al organismo de las informaciones genéticas necesarias para desarrollar preventivamente una protección contra el coronavirus. Sin embargo, científicos advierten que las primeras vacunas no son necesariamente las más eficaces o más seguras. La tecnología de Moderna permite obviar la necesidad de producir proteínas en laboratorios, lo cual evita un proceso de meses y ayuda a acelerar la producción masiva. Ninguna vacuna de este tipo ha recibido la aprobación de las autoridades regulatorias hasta el momento. A las 7 de la noche con 40 minutos hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más información. Quédese en la señal del 13. Al país le espera un panorama complejo y de mucha incertidumbre en materia financiera. Así lo aseguró la Contralora este jueves ante los diputados. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. En nuestro espacio Arte 13, disfrute Carmen de Bizet dentro del Festival de Ópera Online. El domingo 12 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 17 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Disfrute de documentales especiales en diferentes temas en julio, por 13, Costa Rica Televisión. El jueves 16, el lujo y tradición se mezclan en la Feria de San Marcos. El domingo 19 y miércoles 23, el COVID ha cambiado todo. Así lo vemos en Mi Ciudad Cambió. Y el domingo 26, vea el análisis de cómo el cerebro de una persona afecta a una sociedad en el documental Bajo la piel del conflicto. Todas en 13. Costa Rica Televisión. Mi ciudad se ve diferente. Mi ciudad se siente diferente. Mi ciudad se respira diferente. Mi ciudad se vive diferente. Mi ciudad cambió. Mi vida cambió. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Este lunes, el ministro de Hacienda presentó un proyecto al Congreso en donde plantea una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos que tengan salarios superiores al 1,5 millones de colones.
Este proyecto afectaría a unas 30 o 35.000 familias. El proyecto fue recibido en el Congreso con críticas y señalamientos de que el recorte dejaría por fuera a ministros y diputados. Para analizar técnicamente el tema, voy a conversar ahora con el doctor Eric Briones, abogado especializado en temas de derecho laboral. Buenas noches, don Eric. Gracias por estar en el SEC de Costa Rica Noticias. Con mucho gusto, don Ernesto. Un saludo para usted, para los compañeros de CINAR, Canal 3 y para toda su estimable teleaudiencia y aquí, como siempre, para servirles. Muchas gracias, don Eric. Primera pregunta, ¿legalmente puede reducirse la jornada laboral a los empleados públicos que ganan más de 1,5 millones de colones? ¿Es legal eso? ¿Cómo es? Bueno, le cuento que igual que al sector privado es lo mismo. Si hubiéramos hablado de hace 4 o 5 meses atrás, le hubiera dicho que eso era impensable, que era un jus variandi abusivo. Pero no hablemos solo del sector privado, del público, también el privado, y usted ya vio que por ley sí se puede, y ya lo hicieron mediante una ley. En este caso, el gobierno lo que está presentando es un proyecto de ley, pero ahora específicamente para el sector público. Segunda pregunta, don Eric. Una de las críticas más fuertes es que tal y como fue presentado el proyecto, dejaría sin recorte el salario de los ministros y los diputados. ¿Es así? Quiero emitir el criterio, responderle a usted su pregunta al margen de lo que yo piense o no sobre el proyecto, pero sí me interesa esta pregunta que usted está haciendo. Tenemos que razonar lo siguiente, don Ernesto. Primero parto que estamos dentro del sector público. En el sector público hay un principio básico que es el principio de legalidad. Eso significa que yo como funcionario público, sea desde el más bajo escalafón hasta el jerarca más alto, que podría ser el presidente de la República dentro del Poder Ejecutivo, tenemos que decir que están sometidos a las leyes. Solo se puede actuar conforme a la ley y hay un mandato, es el respeto a la constitución política. Segundo, para responderle también sobre esto, tenemos como costarricenses ya desde 1943, nuestros abuelos y abuelas nos dejan plasmado lo que tiene que ver con jornadas. La jornada máxima que se puede trabajar en Costa Rica es de 12 horas. Si yo trabajo más allá o me hacen trabajar más allá, es lo que se conoce como jornadas prohibidas. Entonces, en ningún momento, por más jerarca que sea, puedo decir tanto en el sector público como privado que yo estoy sustraído a las jornadas. Eso es totalmente mentira, falso, si estamos dentro de un marco de legalidad, ¿verdad? Otra cosa que le tengo que comentar sobre esto para ahondar más con la tesis es que nosotros somos suscriptores a nivel internacional de la Organización Internacional del Trabajo y también de convenios internacionales. Nosotros como costarricenses tenemos ya ratificado el convenio número 1 de la OIT, que es precisamente sobre las jornadas máximas posibles. Entonces, bajo esto que le estoy explicando, sería totalmente ridículo, ilegal, contrario a la ley, decir que yo, porque soy jerarca, que yo, porque no tengo, por ejemplo, inmediatamente un control, porque yo soy un funcionario de confianza, estoy sustraído a la legislación. Mire, jamás. Esto incluso con la reforma procesal laboral del 25 de julio del año 2017, significa que si yo emito un criterio así, sería contra ley, lo cual me hace incurrir infracción a las leyes de trabajo e incluso yo como funcionario público podría haberme expuesto dentro de mi relación de empleo público o comprometerlo por estar diciendo o emitiendo este tipo de criterios que son totalmente, incluso no solo legal de la ley, sino inconstitucionales y en contra de la normativa internacional. Entenderlo correctamente. Yo le agradezco mucho todo el contexto y el marco legal y jurídico que nos pone, pero la respuesta concreta es, ¿afectaría, si se promulga como está el proyecto, el salario de los diputados y de los ministros? Y le incorporo incluso de los gerentes de los bancos que tienen públicos, que tienen unos salarios altísimos. Sí, señor, desde mi punto de vista jurídico, técnico, sí se afectaría.
Ojo, y aquí también hay que explicar, estamos ante un proyecto de ley de jornadas, no estamos hablando de nada salarial, porque he oído también criterios en el sentido que si yo no gano salario, sino que lo mío son dietas, por ejemplo, entonces que no me veo afectado. No, aquí estamos hablando que si a mí, don Ernesto, por ejemplo, la jornada máxima son 12 horas, porque yo soy jerarca, no tengo control de esas 12 horas que yo estoy trabajando, de acuerdo al decreto, estamos hablando que es un 15% aproximadamente, dentro del día sería como 1,8 horas que yo me vería afectado y por ende me voy a ver afectado a nivel salarial. Muchísimas gracias, don Eric. Concreto y a la vez amplia también y contextual la respuesta. Muchas gracias, como siempre, don Eric Brienos. Buenas noches. Para servirle. Buenas noches. Vamos ahora a la siguiente información. Un momento, tenemos un inconveniente técnico, pero ya estamos con ustedes. Los legisladores recibieron este jueves a la Contralora General de la República, Marta Costa, para ahondar en detalles sobre el presupuesto extraordinario. Durante sus declaraciones, la jerarca fue enfática en lo complicado que es y lo que se proyecta en la situación financiera del país. La periodista Rita Valverde se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos informa. Buenas noches, don Ernesto. Así es, nos encontramos en la Asamblea Legislativa porque esta tarde los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron a la Contralora General de la República, Marta Acosta. Ella describió un panorama complejo, difícil, de mucha incertidumbre para los próximos meses en materia financiera para el país. Veamos la información que hemos preparado para ustedes. El panorama financiero para el país que describió esta tarde de jueves la Contralora General de la República, Marta Costa, frente a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios fue desalentador. La Contralora advirtió que la caída en los ingresos del gobierno podría ser mucho mayor a lo que se estima en los próximos meses. Según un reporte de esta Contraloría, la caída de los ingresos proyectada es de 3,3% del PIB. Esta reducción podría generar un retroceso de 5 o 6 años en recaudación. Recuerden que siempre se dijo que la reforma fiscal era un buen paso, pero que no era suficiente mientras no hiciéramos los cambios estructurales. Y se nos vino la pandemia sin los cambios estructurales y entonces ahora tenemos un doble peso en todo esto. Entonces yo sí creo, y se los digo muy francamente, la preocupación es profunda porque cuando en el pasado uno decía, ahí viene el lobo, yo creo que el lobo ya llegó, ¿verdad? El lobo ya llegó y el tema aquí no es cada quien ir a esconderse a un cuarto, porque el lobo va a llegar al cuarto. El tema es cómo nos juntamos y vemos cómo enfrentamos esta situación todos en conjunto. Y aquí todos vamos a tener que aportar, ¿verdad? Porque yo veo los comentarios, leo las noticias, entonces un sector no quiere, el otro no quiere, pero al final todos vamos a tener que poner. En esta línea, varios diputados le consultaron a la jerarca sobre si el recorte de 328.000 millones de colones que hizo el gobierno en el presupuesto extraordinario es suficiente o pudo haber sido mayor. Mi pregunta de doña Marta es si usted cree que este esfuerzo de reducción del gasto por parte del gobierno pudo haber sido mayor. Un tema solo de recorte presupuestario. Yo quiero, digamos, aquí expresar esa preocupación, porque cuando uno escucha que hay que recortar y recortar, eso no es solo, digamos, recortar este presupuesto de este año. Es un tema de que si lo que recorto ahora ya no me va a aparecer en el presupuesto del 2021, porque si me va a aparecer en el 2021 no logré mucho. Pero además, este es un tema estructural. Acosta añadió que la situación que atraviesa el país es muy frágil y que involucra la responsabilidad y colaboración de todos los sectores. El proyecto del presupuesto extraordinario que envió el gobierno el lunes anterior a la Asamblea Legislativa continuará en discusión, no obstante deberá ser dictaminado antes del próximo 21 de julio. En esta misma línea, la semana entrante, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, deberá comparecer frente a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre el manejo económico por parte del Poder Ejecutivo.
Siempre en el tema del presupuesto extraordinario, varios diputados de distintas fracciones legislativas se oponen al recorte que contempla este presupuesto en la partida de atención de caminos a las municipalidades. Veamos esta información que hemos preparado. Diputados de distintas fracciones legislativas están en desacuerdo con la reducción que hizo el Poder Ejecutivo en el presupuesto de las municipalidades para la atención de caminos. El rebajo que plantea el gobierno corresponde al presupuesto que se destina a la red vial cantonal y ronda los 22.106 millones de colones. Esta disminución de los recursos se contempla en el proyecto de ley del presupuesto extraordinario. Los diputados consideran que en el contexto económico del país, este recorte a los municipios debe hacerse, pero en menor cantidad. Revisando el presupuesto con lupa, hemos visto que CONAVI, por ejemplo, recibe el mismo porcentaje que reciben las municipalidades del impuesto único a los combustibles, pero a CONAVI se le está reduciendo menos de la mitad de lo que se le está reduciendo a las municipalidades. Ahí es donde me parece que no está bien puesto, además, que las municipalidades abarcan más del 70% de las carreteras nacionales y el CONAVI pues abarca solamente la diferencia. Entonces a mí me parece que lo correcto aquí sería dividir esa diferencia y que sea la disminución exactamente igual para los dos. Bueno, yo creo que el recorte de las municipalidades hay que revisarlo con mucho cuidado, porque a través de las municipalidades es que se democratizan los recursos en este país, o sea, llegan a todo el territorio nacional conforme al artículo 50 de la Constitución Política. Y hay municipalidades que dependen en gran medida de esos recursos, como por ejemplo la Municipalidad de Talamanca, que está entre las municipalidades de menos recursos entre las 82 municipalidades. De manera que se golpea en demasía los caminos de esas municipalidades de la periferia de Costa Rica. Por su parte, el Partido Liberación Nacional externó su preocupación ante el rebajo debido a que este compromete la inversión de la infraestructura vial, así como la competitividad, reactivación económica, empleo y encadenamiento productivo. Me parece que el porcentaje hay que reducirlo negociarlo para reducirlo, porque ni tampoco podemos dejar de entender la realidad que tiene el país, ¿verdad? Y aquí a todos nos toca una cuota de sacrificios, estoy hablando en términos de cada cantón, pero que un 70% sí es un porcentaje muy grosero. Creo que definitivamente los municipios deben de sentarse con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y con el Ministro de Hacienda para llegar a un acuerdo que no impacte de manera tan severa como ese 70%. De acuerdo con la directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la reducción afecta la dinamización de la economía local en un tema que debe ser prioridad en tiempos de pandemia. Si se van a hacer rebajas, estas deben obedecer únicamente a la disminución por la recaudación en los combustibles, pero la planteada por el Ejecutivo excede este margen. Además, afecta la dinamización de la economía local, un tema que debe ser prioridad en estos tiempos de pandemia y pensando más allá en el futuro y en la reactivación de la economía del país. De acuerdo con los legisladores, durante estos días se presentarán las mociones de fondo al proyecto para que puedan ser dictaminadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios antes del próximo martes. Esta es la información que tenemos de momento. Volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. Vamos rápido a hacer un corte comercial y ya regresamos. Miren todo lo que hace don Julián en su panadería, que además antes de ser panadería era un bien inmueble de BN Venta de Bienes. Y gracias al esfuerzo y la visión de don Julián se convirtió en este delicioso negocio. ¿Verdad, don Julián? ¿Verdad? Ven, aprovechar los beneficios de BN Venta de Bienes para emprender es buen negocio. ¿Quiere un pollito? Qué bueno está este pan. Es que juntos somos progreso.
Hay muchos factores que producen ansiedad, pero en el embarazo es mucho más. De este tema estamos ya preparados para hablar. No se lo pierda este viernes en Café Nacional a las 8 en punto de la mañana. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Este 25 de julio celebramos la herencia guanacasteca con diferentes documentales. Con el auspicio de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, presentamos a las 2:30 de la tarde El Quijongo Guanacasteco, donde se rescata la riqueza de este original instrumento de nuestra pampa. A las 3 de la tarde, el documental Mujeres de Altura, que narra la historia de distintas guanacastecas que sirvieron en los quehaceres domésticos de las grandes haciendas de esta zona. A las 4 de la tarde presentamos La Chola de Bagaces, elaborado por la Universidad Estatal a Distancia. Este audiovisual rescata la figura de Marielos Jiménez, quien se ha dedicado a recoger las tradiciones e historia de su cantón. Y a las 4:45 de la tarde, El Artesano de Guaitil, parte del programa Somos Cultura y donde conoceremos a Andy Campos, un joven de herencia chorotega que preserva el talento de la artesanía. ¡Viva la anexión de Guanacaste! Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Mi ciudad ya no es la misma. Un fenómeno inaudito nos obligó a desacelerar el frenético ritmo con el que usualmente nos movemos. Y una amenaza pandémica nos urgió a protegernos. El mero acto vital de respirar adquirió otro sentido y el cubrebocas se ha convertido en una prenda de uso diario. Debemos distanciarnos, pero al mismo tiempo nos necesitamos. Hoy somos distintos, pero aún compartimos el mismo anhelo: vivir. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, con la conducción de Evelyn Fasher y destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche, con 2 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. Vamos a hablar sobre las inquietantes proyecciones que ofreció hoy la Comisión Nacional de Emergencias sobre el aumento proyectado de casos y la eventual saturación de servicios en los hospitales de la Caja. No se vaya, quédese en la señal del TRACE. Esta información le interesa.